presentació de Gonzalo. Ell és xileno, del sud de Xile, encara que va estudiar psicologia a Santiago, i fa relativament poquet arribar a Espanya, fa 2 anys. 2 anys que s'instal·la en Espanya per raons personals i familiars i bueno, pues, s'ha acollit, òbviament, per el col·lectiu d'investigadors i de treballadors en mindfulness perquè porta un itinerari, una trajectòria molt àmplia com a clínic i com a investigador en mindfulness. En este cas és una persona més enfocada a la clínica, encara que és doctor en psicologia per la Universitat de Palo Alto, dirigida més per persones de gran eminència com Shauna Shapiro i també Vicente Simón participa en la direcció. Ell és, si no m'equivoque, un dels majors experts en Europa d'un entrenament específic de compassió, que és de lo que un poquet es va parlar avui, també d'entrenaments de regulació de les emocions partint de la base de la pràctica meditativa. Aleshores és un meditador, és un divulgador, jo crec que la categoria que millor podria definir a Gonzalo és la de divulgador, és a dir, una persona que utilitza la ciència com a ferramenta per arribar a un públic major. I una de les coses que també m'interessa, m'agrada molt d'ell, és com ell se nutreix de la ciència i porta els coneixements científics a la clínica. I tal vegada no hi ha tanta gent, normalment estem els clínics i els investigadors, però un clínic que se nutreix de la investigació i que està pendent dels últims estudis, de les últimes innovacions, jo crec que és un rol que bueno, jo estic professional en promoure en la Facultat de Psicologia i crec que ell pot ensenyar-ho molt bé. La seva tesi doctoral va ser molt interessant perquè era la comparació entre un entrenament de mindfulness estricte, MBSR, alguns coneixereu, i un entrenament de compassió. És a dir, una manera d'explicar la compassió de manera implícita, que porta d'una manera, en la pròpia pràctica meditativa ja està involucrada la pràctica compassiva, i comparar en una pràctica explícita de formar en compassió. I jo crec que això també és una discussió superinteressant. Gonzalo no porta PowerPoint. És a dir, que no va ser una xapa de conferència, va ser una cosa molt dialogant, per tant jo crec que serà molt benvingut que participeu, que pregunteu, que escudrinyeu. Crec que és una persona superinteressant i que us pot ensenyar molt sobre com desenvolupar un itinerari professional sense tindre por de lo que passarà si trinca la decisió. Crec que és un itinerari professional molt interessant. Gràcies, Gonzalo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Disculpa que no puedo hablaros en su bello idioma, sino que en este rústico castellano con acento sudamericano más encima. Muchas gracias a ustedes por la invitación de estar acá y compartir algunas ideas en torno a un tema que me obsesiona en los últimos 6-7 años, que es la compasión. Me consuelo pensando que hay obsesiones bastante peores, ¿no? Y estar en un ámbito universitario con estudiantes, con investigadores, con gente que esté interesada y que esté en formación me nutre muchísimo, me entusiasma la idea de poder compartir algunas ideas y sembrar algunas semillas acerca de algunas cosas que a lo mejor no se escuchan tanto en las aulas, hablar de la compasión y del amor, por ejemplo. Algunos lo vetarían, ¿no? que va a ser la psicología hablando del amor y de la compasión, ¿no? Tenemos que hablar de depresión, de ansiedad, de estrés, trastorno de personalidad, trauma, etc. Pero el amor y la compasión pueden ser objetos de estudio perfectamente viables para la ciencia psicológica. Y si tenemos algo de éxito en este espacio que vamos a compartir, también se van a ir con la idea de que a lo mejor la compasión puede ser un elemento interesante o importante en la práctica clínica. Así que, ¿cuál es la propuesta de hoy día? Usualmente utilizo PowerPoint, hoy día decidí no utilizar PowerPoint porque me quiero conectar y dialogar con ustedes. Voy a comenzar hablando un rato yo acerca de algunas cosas, algunos conceptos, y luego me gustaría abrir el espacio a diálogo, ¿vale? A escuchar a ustedes, vuestra opinión, vuestras preguntas, cuestionamientos, críticas, etc. Y abrir el diálogo.
Y en el rato inicial en que voy a hablaros, lo que propongo es quizás tocar el concepto de compasión, qué es la compasión y qué no es la compasión, porque es una palabra que tiene un poco de mala fama, ¿no? en español. Luego, pensar un poco en los componentes de la compasión, es decir, en qué consiste el proceso de la compasión. Y luego me gustaría hablar un poquito de la ciencia en torno a la compasión. Y respecto a la ciencia de la compasión me gustaría tocar algunos aspectos de la ciencia básica de la compasión, de entender por qué y cómo los seres humanos tenemos una disposición instintiva, compasiva, sobre todo hacia quienes consideramos nuestros seres queridos. Pero también me gustaría hablar de intervenciones basadas en la compasión, que son un fenómeno emergente de los últimos 5 o 7 años nada más, protocolos, entrenamientos que permiten cultivar la compasión intencionalmente, partiendo de lo instintivo pero yendo más allá de lo instintivo. Y también hablar un poco de la aplicación clínica de la compasión en torno al tema de la terapia centrada en la compasión, que es un modelo de psicoterapia desarrollado por Paul Gilbert en Inglaterra y que se está viendo como un enfoque bastante útil. Y eso más o menos el menú. ¿Les parece? ¿Sí? Si no les parece, hablamos de otra cosa. Bueno. Ausia me pidió que dijera algo acerca de mi recorrido, mi trasfondo también, de dónde vengo, y me siento muy contento de poder estar acá hablando así, decir abiertamente, yo soy meditador, y no esperar gente a la salida que me va a pegar, porque cuando empecé a meditar y estaba estudiando psicología todavía, en el año 98, 99, era un poco peligroso, ¿no?, asumirse como alguien interesado en prácticas espirituales, ¿no?, en el ámbito psicológico. Que te iban a tomar por un magufo, por poco serio, que te vas a quedar solo y humillado en un rincón, ¿no? En fin, había como mucha dificultad, y fue a través del arribo, ¿no?, del programa de reducción del estrés basado en mindfulness de Jon Kabat-Zinn, que nos prestó a muchos ropa, ¿no?, ese lenguaje para poder salir del closet, ¿no?, y poder integrar o complementar un interés personal, existencial o espiritual, como es la práctica meditativa, con lo que hago en el día a día con mis pacientes, en vez de hacer algo con mis pacientes todo el día y luego, cuando nadie me vea, poder hacer mi práctica meditativa, ¿no? Porque si yo estoy trabajando con mi mente y mi corazón, usando ciertas estrategias experienciales que en primera persona me han ayudado muchísimo, ¿por qué inhibirme de poder utilizar algo de estas estrategias con los pacientes también? Entonces salí del closet más o menos en 2005, cuando vivía en Perú, trabajaba en la Amazonía peruana con adictos, y ahí empecé a hacer yoga y meditación con pacientes en rehabilitación por un par de años. Y luego, cuando volví al sur de Chile, trabajé en un hospital público por 3 años. Ahí ofrecí el primer programa de reducción del estrés basado en mindfulness que se hizo en Chile, con una población que nunca había escuchado hablar de yoga siquiera, yoga y meditación. Y fue súper bonito e interesante porque era para gente del hospital, y gente del hospital implicaba pacientes más profesionales, técnicos, enfermeras, médicos. Hicimos un par de versiones del programa, escribí un paper muy sencillo sobre esa experiencia. Pero eso me animó, porque vi a la gente que podía ser proactiva en el desarrollo de su propia salud mental y de su propio bienestar, y no ser completamente dependiente de un otro. La gente puede ganar herramientas experienciales que puede aplicar en su vida diaria y convertirse en su propio psicólogo, sin quitarle el trabajo a los psicólogos, porque hay cosas que es muy difícil hacer uno por uno mismo, sobre todo frente a altos niveles de sufrimiento. Pero sí hay herramientas muy buenas que pueden complementar una terapia, y hay mucha gente que no va a necesitar terapia y que a lo mejor se puede beneficiar mucho de estas prácticas de todas maneras. Entonces,
estaba también un poco quemado con el tema de ver 8 pacientes al día, de lunes a viernes, en ese contexto hospitalario, por el equivalente de que serían 5 euros la hora. Me quemé bastante y dije, no, necesito parar, necesito pensar, necesito reflexionar, estudiar y aprender para poder ofrecer algo de calidad. Y ahí me fui a Estados Unidos por 4 años a hacer mi doctorado y centré mi estudio en la compasión. Venía practicando meditación, quienes conozcan un poco el tema de la meditación, estarán familiarizados con el Vipassana, con el Zen, venía practicando eso desde más o menos 99 y sentía que me faltaba el elemento de la compasión. En mi práctica personal, yo también veía que la compasión podía ser útil, como poder cambiar no solamente mi relación con los pensamientos, que es algo que se hace en mindfulness, y en el Zen, por ejemplo, ver los pensamientos como pensamiento y no como la realidad. Eso te da un tremendo nivel de libertad y presencia, ¿no? Ya sea con otro y contigo mismo. Sin embargo, sentía que faltaba el elemento de sanación emocional y eso lo encontraba a través de la compasión. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos y empecé mi doctorado, de pronto vi un cartel en la oficina de un profesor que decía se buscan ratas de laboratorio que quieran tomar un programa de cultivo de la compasión de 8 semanas en Stanford. Y yo, ratita motivada, se anotó ahí y venía un poco sospechoso, ¿no? Y desconfiado porque había estado 1 año y medio antes en Nepal estudiando un texto, El Camino del Bodhisattva, con los lamas en Budenath, un lugar muy místico, muy potente, y ir a un curso de compasión en Stanford, ¿no? Con una profesora que era una monada, ¿no? Que era una Barbie, ¿no? Muy linda, ¿no? A Kelly McGonigal, que era profe de yoga, etc. Y estaba muy sospechoso. La verdad, ¿qué voy a aprender acá? Y después de 8 semanas quedé con la boca abierta, porque lo que había aprendido, ¿no? con Kelly en el contexto de la Facultad de Medicina de Stanford no tenía, desde mi punto de vista, nada que envidiarle a lo que me había podido transmitir algunos maestros en Nepal, ¿no? Ocupando un lenguaje completamente secular, sin pedirle a ningún asistente al programa que se hiciese budista o que tomara votos o lo que sea, ¿no? Pero poder comprender que cualquier persona que tenga una mente y un corazón humano puede desarrollar el instinto compasivo más allá de los límites naturales de mis seres queridos y mis amigos. Y eso se me hizo muy importante, muy importante. Sobre todo tomando mucha conciencia de la situación global en que estamos, donde enfrentamos crisis ecológicas, nos cargamos como especie entre 1000 y 10.000 especies al año. Especies que no van a volver, ya fueron, ¿no? Crisis económica, sabemos que más o menos las 60 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres del planeta, o sea, la mitad de la población versus 60 personas, la misma riqueza. Vemos que las crisis económicas juegan en favor del 1%, o sea, los que meten la pata y provocan las crisis salen más enriquecidos de las crisis. Y así, las crisis políticas que enfrentamos también, donde la clase política no solamente acá en España, sino que de todo el mundo está en gran crisis. O sea, tenemos un tremendo demagogo como presidente de la potencia mundial más potente del mundo, ¿no? Machista, misógino, racista, etc. O sea, estamos haciendo agua por varios lados, ¿no? Entonces, si es que nuestra compasión, es decir, nuestro interés por el bienestar de los otros se limita solamente a nuestro círculo inmediato, a nuestra familia, estamos jodidos, estamos mal, porque estamos viviendo en tal nivel de interdependencia donde ya no me salvo si me salvo solamente solo. Necesitamos crear culturas de cuidado más allá de los límites raciales, de los límites nacionales, de los límites grupales. Y ahí es donde entra el tema de la compasión. Entonces, en los últimos 3 o 4 años, además de hacer mi tesis, me he dedicado a hacer terapia centrada en la compasión, trabajando 1 a 1, y en grupo
enseño distintos programas, pero el programa principal que enseño es el Compassion Cultivation Training Program, o el entrenamiento en el cultivo de la compasión. Entonces, en Stanford, en la Facultad de Medicina, había un neurocirujano, Jim Doty, que tiene una gran visión y pensó que se estaba deshumanizando mucho la profesión sanitaria, ¿no? Que los médicos estaban tratando síntomas en vez de seres humanos, que las enfermeras se estaban deshumanizando, siendo la pieza más humana de todo el sistema sanitario, que estaban todos esclavizados cumpliendo metas y en el proceso deshumanizando al paciente, y cuando deshumanizo al paciente me deshumanizo a mí mismo como médico, como enfermero, como sanitario. Entonces Jim Doty quiso traer la compasión a ese ámbito y dijo, a ver, ¿quién sabe algo de compasión? Dijo, voy a llamar al Dalai Lama. Y invitó al Dalai Lama, que fue en el año 2008 creo que fue, a Stanford, y además de dar algunas conferencias, hicieron diálogos con científicos, y el Dalai Lama, que es un tipo súper curioso y abierto mentalmente, pensó, hay que hacer investigación en torno a los temas de la empatía, la compasión y el altruismo. Y efectivamente el Dalai Lama dio la donación más grande que ha dado a una causa no tibetana para fundar el Center for Compassion. Entonces, fíjate, ¿no? En una facultad de medicina, en una de las universidades más, digamos, prestigiosas y de alguna manera conservadoras, ¿no? A nivel mundial, se crea una institución que se llama Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo. Las siglas CCARE, C-C-A-R-E, CCARE, Center for Compassion. Y se comienza a hacer investigación en torno al tema de la compasión y el altruismo, combinando la sabiduría de las prácticas contemplativas budistas con lo que sabemos de lo último que se sabe de la psicología de la compasión, el altruismo y la empatía, psicología social, psicología clínica, etc. Entonces se diseña esto. Y junto con esta investigación se emprende un proceso educativo en torno a la compasión, del cual surge el entrenamiento en compasión. Entonces el entrenamiento en compasión combina ciencia occidental y sabiduría tradicional. En un programa de 8 semanas, después voy a hablar un poquito más del programa, pero básicamente es un programa donde la gente se reúne semanalmente, un par de horas a la semana, y se hacen algunas prácticas meditativas, luego se habla, se conversa en torno a las experiencias con las prácticas, también se discute la ciencia que está detrás de lo que estamos haciendo, y también se hacen muchas prácticas relacionales, entre 2 personas o en 3 personas. Practicamos mucho la escucha empática, el habla consciente, la empatía, etc. Hacemos muchas prácticas que son relacionales. Entonces, este es un programa que hay actualmente 100 personas formadas en el mundo para ofrecerlo, y poco a poco estamos trabajando a ver si podemos ofrecer la formación de instructores acá en España, junto a Stanford. Ahora, ¿qué es la compasión? Ya he nombrado la palabra compasión muchas veces, pero ¿qué es la compasión? ¿Alguna idea? El viejo truco para tomar agua. ¿Qué es la compasión? Yo creo que la compasión es un estado de conciencia en el cual nos ponemos, digamos, hacemos tabla rasa con las otras conciencias. Por expresarlo de alguna manera, yo no soy psicólogo, pero no sé si es entendido lo que he dicho. O sea, nos ponemos tabla rasa, nos ponemos como al mismo nivel, ¿no? Ajá. Nos ponemos un estado de conciencia en el cual, pues, entonces, pues, vibramos todos juntos, vibramos o nos podemos comunicar con un lenguaje a lo mejor no verbal ni de una manera muy sutil, y que abre canales
para sentir lo mismo, para darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco. Genial. Muchas gracias. O sea, la compasión podría ser el reconocimiento de que estamos en el mismo barco. Que tu experiencia no es tan distinta a la mía y que podemos resonar quizás, ¿no? A veces se llama empatía, ¿no? El resonar con lo que te pasa a ti, a mí me importa y entiendo lo que te pasa. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué es la compasión? Supongo que es la definición que tengo yo, es un poco la que tiene de normal o no sé, sin saber de compasión nada, pero yo pienso que es algo así como la capacidad de empatizar para compartir el peso del sufrimiento de la otra persona. Creo que esa es como la visión tradicional. Genial. Entonces, empatizar para compartir el peso del dolor de otra persona. De manera que no todo el peso recaiga en esa persona. Ajá. Eso está la idea implícita de que si compartimos tu dolor o el mío, se alivia en parte el dolor que yo tengo en el que tengo. Ok. Genial. Muy bonito. ¿Qué más? Bueno, también es una emoción, ¿no? En el sentido de que tiene, pues, está asociado a un tipo de pensamientos, y a un tipo de activación corporal y de conductas también. O sea, puede ser una emoción también, que se desencadena frente a ciertos estímulos que generan un estado fisiológico y una tendencia a la acción. Me dan ganas de hacer algo cuando siento compasión. Fantástico. ¿Qué más? Yo creo que también es una aceptación de ti mismo y quererte a ti mismo tal y como eres, con lo cual puedes aceptar a los demás tal y como son. O sea, ver las cosas que están pasando como algo del camino y aceptarlas y poder dejarte llevar por el río, ¿no? Por lo que va pasando. Wow, sois unos poetas acá. Muy bonito. Aquí está el elemento de la aceptación. Hay aceptación en la compasión. También trajiste un elemento muy interesante que es, hay una relación entre la autocompasión y la compasión hacia los demás, ¿no? Necesito ofrecerme ese tipo de presencia para poder ofrecérsela a otro. Y hay algo en la aceptación ahí. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea que no se haya dicho sobre la compasión? Tienes cara de querer decir algo. ¿Sí? No. Te leí la mente. No, yo creo que es intentar ponerte en el lugar del otro, pero además teniendo la necesidad de aliviar el sufrimiento del otro o de uno mismo. Genial, entonces está la conexión, pero también hay una motivación de hacer algo respecto al sufrimiento. Okay. Entonces está la presencia, la aceptación, está la resonancia empática, ¿cierto? Está la emoción, está esa tabula rasa, ¿no? O esa humanidad compartida, ese barco, y está la motivación de hacer algo al respecto. Joya, muy buena definición de compasión. Nos vamos para casa. Checa, si tú te quedas con el sufrimiento de la otra persona cuando haces eso, me ha pasado. Entonces, es también a la vez de pensar que a todos nos ocurren cosas y de alguna manera cuando participas y cuando actúas de esa manera hay que aceptar que hay cosas malas que suceden, dramas, y no quedarte con ese sentimiento, porque si no, esa persona, a mí me ha pasado, te quedas con ese sufrimiento. Es aceptar todo lo que ocurre y compartir de que todos estamos relacionados unos con otros y sin uno no tenemos... Genial, súper. Ahí además tocaste un obstáculo para la compasión, que es el distrés empático, ¿no? O el contagio emocional. Muchos de ustedes acá han hecho o harán clínica y el estar expuesto al sufrimiento de otro, eso, por la resonancia empática que tenemos, puede acabar desbordándonos, ¿no? Trabajo actualmente mucho con profesionales paliativos, con médicos, enfermeras, psicólogos que están constantemente acompañando a gente en el proceso incluso de morir y a las familias en ese proceso. Entonces, el riesgo de sobreempatizar, ¿no?
¿no? Sin tener como ese punto de ecuanimidad o de decir, cada uno tiene su trayectoria vital, hago todo lo que puedo, pero si me quemo yo ya no voy a seguir sirviendo, ¿no? Es muy importante. Entonces, eso también es entrenable. La posibilidad de aumentar nuestra empatía y nuestra compasión y disminuir nuestro distrés empático, que es una de las cosas que fueron uno de nuestros hallazgos con la investigación en el entrenamiento de compasión en Chile. Vimos que quienes entrenaban en la compasión aumentaban en lo que se llama en inglés empathic concern, o preocupación empática por el otro, aumentaban en compasión, pero disminuían en el nivel de distrés empático, en cuanto a agobio siento frente al sufrimiento de otro. Entonces la gente que llega al entrenamiento de compasión usualmente viene de dos lados distintos. Hay mucha gente que se siente desconectada consigo misma con los demás, es decir, falta sensibilidad y apertura, o hay gente que está en el extremo del estar quemados por la sobrecarga de sufrimiento propio de los demás. Entonces el programa funciona más bien como un programa de regulación compasiva. Si estás por acá, te lleva más para acá, y si estás muy acá, te lleva más hacia el centro. Entonces la idea es poder cultivar nuestra sensibilidad y sin embargo poder estar enteros y firmes y sólidos y autocuidados, de tal manera que no morimos en el intento de ayudar a los demás. Muchas gracias. ¿Querías decir algo más? No, te estoy escuchando. Vale. Estamos razonando. Sí. Pues bien, entonces, tomando un poco lo que han dicho, podríamos decir que la compasión es... la compasión es una respuesta multitexturada frente al sufrimiento. Tiene múltiples texturas, como lo han dicho ustedes. Es un proceso rico y complejo. No es solamente aceptación, no es solamente emoción, no es solamente motivación, no es solamente empatía, sino que es un proceso que se desenvuelve en respuesta al sufrimiento que contiene distintos elementos. Podríamos decir que básicamente la compasión es sensibilidad o apertura al sufrimiento propio y de los otros. Cuando es propio estamos hablando de autocompasión, cuando es de los otros estamos hablando de compasión. Pero esta sensibilidad o apertura, esta capacidad de ver con aceptación el sufrimiento, es solamente la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es la motivación de hacer algo al respecto, como decía la compañera. Entonces, es sensibilidad o apertura al sufrimiento propio de los demás, unido a la motivación de aliviar o prevenir ese sufrimiento. Entonces, esa motivación de aliviar y prevenir es interesante, porque usualmente pensamos en la compasión como algo reactivo al sufrimiento. Pero es ahí donde se conjuga la sabiduría con la compasión. Porque si cultivamos también la sabiduría de poder ver, hoy se están sembrando semillas de un sufrimiento que va a surgir en el futuro, puedo trabajar preventivamente respecto a estas semillas y poder minimizarlas, ¿no? Poder hacer algo proactivo en vez de reactivo. Quienes trabajen con niños en el ámbito psicológico o educativo están haciendo un trabajo que es esencialmente compasivo, pero es como prospectivo, ¿no? Está no solamente aliviando sufrimientos presentes, sino que están previniendo que este niño, por ejemplo, se convierta en un adulto depresivo, o maltratador, o ansioso, o con trastorno de personalidad, etc. Entonces la compasión puede ser prospectiva, ¿no? Quizás tuve una experiencia difícil, por ejemplo, de ver morir a mi abuelo con dolor. Y a lo mejor esa experiencia me mueve, me motiva para quizás estudiar enfermería o medicina y formarme por 10 o 15 años y especializarme en cuidados paliativos para ayudar a que otros muchos seres mueran de la mejor manera posible. Y es una motivación profundamente compasiva, aunque no es inmediata. Toda tu hora de estudio, de dedicación, de lectura, de preparación, puede estar movilizado desde una motivación compasiva. Y cuando miras tu estudio de esa manera, surge una motivación extra, porque no es simplemente para que te vaya bien en un examen, sino que estás como preparando tu mejor granito de arena para ayudar a aliviar el sufrimiento del otro. Y eso es potente, porque los seres humanos vivimos de acuerdo a las motivaciones que tenemos. Nuestra visión de qué es posible
nos da la energía para generar la mejor versión de mí mismo para estar en el mundo. Eso se cultiva mucho en las tradiciones contemplativas. Por ejemplo, en el budismo tienen lo que se llama el voto del bodhisattva. Y el bodhisattva es un arquetipo, es como un héroe. El bodhisattva es alguien que declara la intención de que no se va a liberar a sí mismo hasta que no ayude a liberar a todos los seres sintientes. Y es una motivación, es una visión. Y es muy hábil en el budismo generar ese tipo de visión, porque te nutre, es como tener un motor desde el cual poder movilizarte, ¿no? Entonces todos necesitamos motores desde el cual movilizarnos, seamos cristianos, budistas, ateos, existencialistas, lo que sea, no importa, simplemente por ser seres humanos necesitamos un sentido para dirigir nuestros pasos. Entonces, volviendo a la definición, la compasión es la sensibilidad o apertura al sufrimiento propio o ajeno, unido a la motivación de aliviarlo o prevenirlo. Podemos pensar en este proceso compasivo como conteniendo algunos pasos o algunos componentes. Entonces, para que surja la compasión, primero tiene que haber conciencia del sufrimiento. Sin conciencia del sufrimiento no puede surgir la compasión. Entonces, el aspecto cognitivo o consciente es muy importante porque es la base. Esto puede sonar obvio. Uno puede decir, si hay sufrimiento, obviamente, y uno lo ve. Pero eso es subestimar la capacidad humana para la negación y para el autoengaño o para la distracción. En realidad, los seres humanos invertimos buena cantidad de tiempo y energía no viendo el sufrimiento. Me puedo distraer con 1000 cosas. Con el refrigerador, con internet, con trabajo, con lo que sea, ¿no? Hay personas que pueden pasar años sin ver un sufrimiento muy claro en sí mismos. En parte, nuestro trabajo como psicólogos es ayudar a las personas a acercarse a ese sufrimiento. Y ahí el elemento de mindfulness es muy importante. Ahí es donde entra mindfulness. Mindfulness, para quien no conozca el término, es la conciencia que surge cuando uno presta atención intencionalmente al momento presente, ya sea a mi entorno o a mi mundo interior. Entonces, para poder ver mi sufrimiento y el sufrimiento de otros, necesito estar presente. Si estoy ausente, no veo el sufrimiento. Y si vivimos muy acelerados y nos falta mindfulness, no vemos el sufrimiento, ni propio ni de los demás. Hace poco tiempo se hizo un estudio, no recuerdo en qué universidad, donde la situación experimental eran con estudiantes de teología, creo que eran de tercero o cuarto año, que tenían que ir de un edificio a otro, tal como tuvieron que venir ustedes de un edificio a otro ahora, tenían que ir a otro edificio a dar una conferencia sobre el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y la mitad del grupo tenía bastante tiempo para llegar al otro lugar a dar la conferencia, y la mitad del grupo tenía el tiempo muy justo para dar la conferencia sobre esta parábola. Y el tema es que pusieron a mitad de camino a una persona en el suelo sufriendo y pidiendo ayuda. Entonces la pregunta es, ¿se detienen los participantes a ayudar o no se detienen? Entonces lo que vieron los investigadores es que cuando tenemos poco tiempo y estamos apurados, estresados, el estudiante de teología no se detiene a ayudar a la persona sufriendo porque está muy apurado por llegar al otro lugar. Entonces, cuando estás muy apurado para ir a hablar acerca del buen samaritano, no te detienes en el camino si estás estresado, porque el otro no aparece cuando estás agobiado. Y trágicamente tu propia subjetividad, tu propio sufrimiento tampoco emerge cuando estás demasiado ocupado. ¿Vale? Entonces esto no es un comentario sobre los estudiantes de teología y qué bárbaros son, sino que es un comentario sobre nuestra humanidad compartida, nuestra tabula rasa también. En eso también estamos en el mismo barco. Tenemos un sistema nervioso que es complicado, tenemos un cerebro que es complicado. ¿Vale? Entonces, el primer aspecto de ese proceso que se desenvuelve en la respuesta al sufrimiento es prestar atención
poder ver el sufrimiento que está. Si puedo ver el sufrimiento, es decir, si está ese componente cognitivo, puede eventualmente despertarse el proceso afectivo. Si me doy cuenta de tu sufrimiento, puedo resonar quizás emocionalmente con ese sufrimiento. Tener como una valencia de evaluar internamente, esto es importante. Y hago así porque usualmente estoy a nivel de la tripa. Componente afectivo o del corazón. Va por aquí la cosa. Algo te hace sentir que esto tiene importancia. Lo de la tripa es interesante también porque cuando estuve escribiendo mi tesis sobre compasión y estuve investigando un poco las tradiciones espirituales, me di cuenta que en la Biblia, cuando se habla de compasión en español, la palabra griega es algo así como splagnitzomai, que significa el movimiento de las tripas, de las entrañas, perdón. Entonces, cuando en la Biblia se traduce y Dios sintió compasión por los hombres y mandó a su hijo, por ejemplo, literalmente lo que dice, y a Dios se le movió las tripas, se le revolvió las tripas, ¿no?, al ver el dolor. Me parece una imagen tan bonita de pensar en un Dios al cual se le mueven las tripas, ¿no?, al ver el sufrimiento humano. Me parece tremendamente humanizante pensar en un Dios que se le mueve la barriga. O Jesús, cuando vio al leproso o al ciego, etc., también es la misma palabra, se le mueve la tripa. Entonces ese movimiento de tripa muchas veces le llamamos empatía emocional. Está la empatía cognitiva, que es la facultad que me permite imaginarme cómo será ser tú, ponerme en tus zapatos. Por ejemplo, si estoy empatizando con una mujer, cómo será ser mujer, que tenga tal trabajo, tal estudio, tal circunstancia. Cuando hablamos de empatía emocional, estamos hablando de cómo me toca la emoción del otro. Entonces tenemos el factor cognitivo, el darme cuenta del sufrimiento, tenemos el factor afectivo, que es la resonancia empática, la resonancia emocional. Si están esos factores, puede surgir eventualmente un tercer factor, que es la intención, el deseo, el decir, ojalá que haya alivio en este sufrimiento propio, si es autocompasión, o del otro, si es compasión hacia los demás. Esa es la intención compasiva, la visión, ojalá que haya alivio, ojalá que podamos hacer algo juntos para que el planeta no se caliente más de 1,5 grados, ojalá, en fin, ese ojalá es la intención. Entonces, tenemos cognición, tenemos afecto, tenemos intención y eventualmente puede surgir un cuarto elemento, que es el componente motivacional. Es decir, no me quedo solamente en el ojalá, sino que me hago la pregunta, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo movilizar mis recursos, mi tiempo, mi inteligencia, mi cuerpo, para ayudar, para ser parte de la solución más que del problema? Es como poner en marcha mis recursos. Entonces, tenemos cognición, afecto, intención y motivación como parte del proceso de respuesta constructiva frente al sufrimiento. Yo veo a la compasión como la respuesta más constructiva frente al sufrimiento. A veces los sufrimientos son brutales. Los sufrimientos personales, los sufrimientos nacionales pueden ser muy agobiantes, podemos entrar en distrés empático, nos podemos agobiar tremendamente. Y cuando empatizamos mucho con el dolor y no pasamos a la motivación compasiva, se desgasta nuestro sistema. Esto lo sabemos, y estoy entrando un poco al tema de la ciencia, lo sabemos por la ciencia básica de la compasión. Cuando una persona hace solamente empatía, cuando una persona genera solamente empatía por el dolor, se activan precisamente las zonas del cerebro que tienen que ver con la empatía por el dolor, ¿no? La amígdala, la corteza cingulada anterior, la ínsula. Se activa la respuesta fisiológica de distrés. Sin embargo, frente a la misma situación o imagen de sufrimiento, cuando una persona pasa de la empatía a la compasión, se activan otras zonas de su sistema. En particular, en su cerebro se activan
zonas que tienen que ver con emociones afiliativas, como la corteza orbitofrontal, esta parte justo arriba de los ojos, que tiene que ver con la emoción positiva. Es la misma parte del cuerpo que se le activan a las mamás cuando ven una foto de su hijo recién nacido, ¡pac!, se activa la corteza orbitofrontal junto a emoción positiva. Son estudios ya de 20 años, ¿no? Pero se activan también cuando generamos compasión. También se activan las zonas que se conocen como las zonas de recompensa del cerebro, ¿no? El núcleo caudado, no sé cómo se llama en español esta zona, el ventral striatum, la zona ventral, no sé cómo se dice. Pero las zonas de recompensa, que funcionan sobre todo con la dopamina, también se activan. Es decir, en un sentido, cuando generamos compasión, cuando genero la visión, tengo un amigo que está sufriendo, y voy no solamente con la empatía y la resonancia, sino que con la intención de que ojalá que mi amigo esté bien, para tu cerebro es como comer chocolate. Hay un placer que puede surgir en medio del dolor, que es el placer de la visión de poder hacer algo constructivo al respecto. Por ejemplo, en la última semana, un ejemplo un poco personal, pero hace algunas semanas estoy bastante deprimido con la situación en Siria, ¿no? Cuando me enteré que el último hospital que quedaba en la zona este de Alepo fue también brutalmente bombardeado y ya no queda ningún hospital en esa zona. Ya hay 500.000 personas más o menos atrapadas, sin comida, sin salud. Realmente es como para hundirte, ¿no? Como para hundirte en el sofá o en el asiento donde estás, viendo lo que estás viendo. Entonces, ¿qué hago con ese sufrimiento? Soy una hormiga, no soy nadie, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a una amiga en Madrid se le ocurre, ok, vamos a hacer una cena navideña, porque hay una mezquita que está en esa zona de Alepo, que tiene una cocina, que están alimentando a unas 2.000 personas a la semana. Una joya en el desierto, ¿no? Una joya en el infierno. Entonces vamos a hacer una cena bonita en Madrid, en el Ecocentro, y vamos a juntar plata para nutrir esta iniciativa. ¡Wow! Fantástico. No es la solución al mega problema, pero a lo mejor difundiendo la actividad, yendo a esa actividad, invitando amigos, puedo construir, aunque sea un poquitito, con la causa, en vez de sacarla completamente de mi conciencia porque me agobia por mi estrés empático. Entonces, de alguna manera, la compasión te permite relacionarte de manera constructiva con algo que eventualmente podría agobiarte. Otro ejemplo de una alumna de un curso de compasión de Madrid. Ella tiene una chiquita de 7 años que estaba sufriendo bullying escolar, ¿no? Esta chica tiene formas muy masculinas, usa el pelo corto y probablemente que tenga una identidad transgénero, ¿no? Todavía no se sabe, pero ya está sufriendo acoso, bullying por esta situación, ¿no? Y burla. Entonces, la mamá que estaba interesada en el tema mindfulness, tomó un curso de mindfulness antes, se le ocurrió, bueno, vamos a hacer una intervención, vamos a hacer algo de mindfulness con estos chicos. Y hizo esa pequeña intervención con el grupo, curso de su hija, y la cosa anduvo tan bien que el colegio le pidió que hiciera mindfulness como actividad extraprogramática. O sea, hay mindfulness para los niños. Pero como eso fue tan bien, los niños le contaron a los padres que estaban haciendo mindfulness y los padres también quisieron hacer mindfulness. Entonces, en cada cuatrimestre ahora hay 2 grupos de padres de mindfulness más niños que practican mindfulness. Y ahora esta persona está tomando el curso de compasión y nos quedamos conversando cómo hacer algo combinado de mindfulness y compasión para la prevención del bullying. Y nos quedamos pensando ahí y estamos leyendo algunas cosas juntos y viendo, ok, ¿qué podrá hacer esta persona? Entonces esta persona tomó un sufrimiento muy claro, o sea, tener a tu hija de 6 años, 7 años, que sufre bullying, que se te va el alma por ese ser, porque lo amas con todo tu cuerpo, con toda tu mente, todo tu corazón, en vez de contraerte y resentir el colegio, ella va y dice, voy a traer algo constructivo. ¿Vale? Entonces está la sensibilidad
el sufrimiento, la conciencia. Está la resonancia empática, sin duda. Está la intención, ojalá, pero está la motivación de hacer algo al respecto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a formar y vamos a traer esto. Y me contaba esto, no ha disminuido completamente, no ha parado el bullying completamente, pero me contaba esta historia y está pensando en lo que puede hacer con tanta motivación, sabiendo que lo que pueda traer ahí no solamente va a ser de beneficio para su hija, o para ella, o para su familia, sino que para muchos otros que están sufriendo, que ella ni siquiera los conoce a todos. Entonces es una manera constructiva de relacionarse con el sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de compasión es importante que sepamos claramente que la compasión no es lástima. Desde la lástima nos relacionamos con el otro no desde esta visión rasa, como decía el compañero, sino que miro desde arriba al otro. Cuando tengo lástima por ti, te miro para abajo y al verte de esa manera te desempodero. De alguna manera pongo una distancia en la cual el gesto implícito es que yo no soy consciente de que tu situación puede ser la mía mañana. Entonces en la compasión hay un gesto de horizontalidad, de vernos de frente y entender que estamos en este mismo barco, de que lo que te pasa a ti hoy día seguro me va a pasar a mí mañana, porque tenemos vidas tremendamente frágiles. Entonces, si tenemos vidas tan frágiles, donde nos podemos enfermar por casi cualquier cosa, sabemos que nos vamos a morir, pero no tenemos idea de cuándo. Sabemos que una vida humana, aunque tenga buena salud y buena suerte y acceso a tecnología médica, no dura más de 25.000, 30.000 días. Y los días se pasan volando. O sea, ¿qué tiene más sentido? ¿Tratar de armarme una jaula de oro donde no me vaya a tocar el sufrimiento, o abrir esa jaula y darnos la mano, poder relacionarnos unos con otros desde el amor y la compasión? Entonces en la lástima miro para abajo y en la compasión miro de frente. En la lástima hay un diferencial de poder, donde lo que hago es generar vínculos de dependencia en vez de empoderar a las personas. En cambio, en la compasión lo que trato de hacer es ayudarte a que puedas nutrir y sacar tus propios recursos. Por eso, la compasión a veces es suave, es cálida, es blanda, es cariñosa, y a veces la compasión es fuerte, es intensa, es dura. A veces lo más apropiado de la compasión es dar un abrazo, y a veces lo más apropiado de la compasión es dar una buena patada en el culo, ¿no? Si tienes un buen amigo, sabes que ese buen amigo no siempre te suba la espalda, no siempre te va a decir, no, qué bien. Un buen amigo te confronta también con lo que necesitas ver, de tal manera que puedas disminuir tu sufrimiento futuro, poder florecer como ser humano. Todos los que tengan o hayan tenido hijos adolescentes sabrán que esto es cierto. Muchas veces el amor y la compasión a este hijo implica poner límites muy claros, ¿no? Decir un no certero y firme. Entonces, en realidad, lo que define la compasión es el coraje, ¿no? El coraje de ver aquello que es difícil, ¿no? Aquello que duele en uno mismo y en los demás, y el coraje de estar dispuesto a hacer algo al respecto. Y muchas veces el hacer algo al respecto pasa incluso por no quedar bien con otras personas. O sea, toma coraje, el ver hace falta hacer algo y hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la ciencia de la compasión, sabemos que nuestro cuerpo viene de alguna manera cableado para la compasión. Como dice un biólogo chileno, Humberto Maturana, el ser humano está determinado estructuralmente para el amor. Cuando pensamos en cómo es nuestra piel, cómo funciona el tacto, cómo funciona nuestra expresión facial, tenemos un gran potencial para el amor y para la compasión. Además de las estructuras neurales que nombré antes, para la empatía, la compasión, también nuestro cuerpo funciona con hormonas como la oxitocina, ¿no? La progesterona, que son
hormonas que se activan, sobre todo cuando estamos con seres queridos y estamos en una actitud de cuidar, cuando estamos en la mentalidad social del cuidado, nuestro cuerpo se dispone a eso. Entonces, cuando, por ejemplo, si estamos en resonancia afectiva, si estoy hablando y tú me estás mirando y nos estamos sonriendo y nos estamos respetando, probablemente hay un poquito más de oxitocina en nuestro torrente sanguíneo que hace una hora atrás, porque hemos creado un espacio seguro donde podemos explorar ciertas ideas en un clima de respeto. Cuando sonríes, cuando haces gestos, cuando hablas con un tono compasivo, tu propio cuerpo genera oxitocina y facilitamos que se genere en el cuerpo del otro. Sabemos de la oxitocina que induce una sensación de confianza y seguridad a nivel psicológico. Incluso a nivel físico sabemos que la oxitocina es cardioprotectora y antiinflamatoria. Entonces, a dar muchos abrazos esta semana porque te hacen bien. Vas a vivir más tiempo si abrazas un poco más. Intencionalmente, ¿no? Cuando no abrazas con la intención de abrazar, ya es otro cuento, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, ¿no?, está determinado de tal manera que podemos generar expresiones faciales, tonos de voz, maneras de tocar que pueden expresar compasión. Es bastante increíble, pero usualmente confiamos poco en la habilidad que tenemos los seres humanos de transmitir a través del habla la compasión o del tacto. Pero se han hecho investigaciones, por ejemplo, en UC Berkeley, hay un psicólogo que se llama Tucker Keltner, que hizo un experimento bien interesante, donde ponía en una sala a una persona que metía el brazo por un hoyo en la pared y el otro lado de la pared había una persona que no podía ver a esta persona, que tenía que tocar esta parte del cuerpo tratando de expresar una de 12 emociones distintas. Y la persona que está a este lado tiene que decir qué emoción me está tratando de expresar. ¿Cómo creen que le diría a ustedes en esa prueba, en ese test? ¿Creen que reconocerían la emoción? Ojo que habían emociones como amor, compasión, gratitud, habían emociones muy matizadas. Bueno, los sujetos del experimento acertaban casi el 100% de las veces. O sea, los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de distinguir a través del tacto la intención y la emoción que se nos está transmitiendo. Y algo similar ocurre con el tono de voz. Los seres humanos somos tremendos lectores emocionales a través de la tonalidad de voz que escuchamos. De hecho, si te llama alguien que tú conoces bien, te puede decir hola, y tú puedes decir ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Puedes distinguir de inmediato qué emoción hay detrás de la palabra que se te está diciendo. Entonces lo compasivo se expresa a través de lo no verbal, principalmente. También lo podemos acompañar con palabras, pero principalmente se expresa a través de tu gestualidad facial, la modulación de tu voz, el uso de las manos, el ritmo respiratorio. Esto se los quiero enfatizar porque muchos de ustedes o son o van a ser clínicos. Y el cuerpo del clínico importa muchísimo, porque no hace falta hacer terapia centrada en la compasión para entender que la relación o el vínculo terapéutico es la vasija de transformación donde puede darse cualquier cambio posible. No importa que hagas terapia conductual, o cognitiva, o sistémica, o gestáltica, el cuerpo del terapeuta y la actitud compasiva del terapeuta es esencial para generar el cambio. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos de tal manera que solamente podemos crecer, aprender y desarrollarnos cuando nos sentimos seguros con otro, cuando nos sentimos en casa con otro, cuando nuestro sistema de calma y afiliación está activo en vez de nuestro sistema de amenaza. ¿Vale? Entonces, hay un paralelo interesante entre la relación entre cuidador y bebé, o madre-hijo, padre-hijo, y la relación entre el terapeuta y el paciente. En la relación terapéutica, tal como en la relación infante-cuidador, estamos ofreciendo una base segura. ¿Conoce más o menos teoría del apego?
¿Han escuchado hablar del apego? No sé si en el apego, ¿hay algún profesor de apego acá? Cuando se establece una relación de apego, la figura parental sirve como una base segura desde la cual el niño puede explorar su entorno, puede jugar. Entonces un niño seguro no es aquel que está colgado, ¿no?, a los brazos de la madre, sino que el niño que puede salir a explorar y de vez en cuando mira para atrás, está mamá, ok, puedo seguir jugando, puedo seguir explorando, voy un poquito más lejos, miro para atrás, está mamá, está sonriendo, está tranquila. Si mamá está aterrada, hay problema, tengo que volver. El apego seguro. Entonces sirve como base segura y como paraíso seguro. ¿Se le llama así en español? Safe haven. ¿No? Más o menos. El paraíso seguro es el lugar al cual el niño puede volver cuando las cosas se pusieron difíciles. Estoy aprendiendo a andar en bicicleta y me caigo. Sé que puedo volver llorando a mamá, que mamá me va a sostener, me va a dar besitos en la herida, ¿no? Y me va a decir sana, sana, culito de rana, y esas cosas mágicas, ¿no? Es una magia muy efectiva. Entonces estamos hechos de esa manera, tu cuerpo está hecho de esa manera, tu cerebro es el órgano más relacional que se conoce. Es un sistema de procesamiento de señales sociales principalmente. No es un ordenador para hacer suma o resta. ¿No? Tu cerebro es un órgano para procesar señales sociales, generar señales sociales que nos mantienen conviviendo en cierta armonía. Entonces el terapeuta que está en la clínica necesita poder ofrecer desde su propio cuerpo una base segura desde la cual el paciente puede explorar territorios que son amenazantes. Puede explorar su fobia, acercándose poco a poco al estímulo fóbico, mientras mira para allá y el terapeuta le está sonriendo y lo está acompañando. Entonces, ¿vamos bien? Ok, voy un poquito más. Y va haciendo la exposición. Por ejemplo, puede visitar memorias traumáticas desde la base segura que le da el terapeuta, sabiendo que si se va a un terreno muy difícil, puede ir al paraíso seguro de la relación terapéutica donde va a ser acogido, sin juicio y con calidez. Por eso, independientemente del tipo de terapia que hagas o que vayas a hacer, es muy importante que trabajes sobre tu propio cuerpo y sobre tu propia mente, de tal manera que puedas estimular en ti mismo la capacidad de ofrecer un espacio seguro para ti mismo y para otro. Un terapeuta que no se conoce a sí mismo, que no puede ofrecerse a sí mismo esa base segura, va a ser improbable que pueda ofrecérsela a un paciente. Por eso creo que hay demasiado poco énfasis, y lo digo especialmente en la formación en España, en el trabajo sobre la persona del terapeuta. Demasiado poco. Porque toda la investigación, y no estoy hablando de investigación nueva, investigación más o menos de los años 60, ¿ya?, que sabemos que el factor central de cambio en cualquier tipo de psicoterapia es la relación terapéutica. Por lo tanto, es muy importante cómo está aquel que está contigo. Al final, el marco teórico o tu técnica, en lo cual nos pasamos años tratando de aprender teoría, tratando de aprender técnica, equivale a un porcentaje muy pequeño del impacto de cambio en el paciente. Hay que tener teoría, hay que tener técnica, pero si no es sobre una base de trabajo personal con la propia mente y emociones y cuerpo del terapeuta, va a ser muy improbable que la terapia tenga éxito. ¿Vale? Entonces, tenemos... ¡Wow! ¿Estamos bien? Voy a hablar 5 minutos más y abrimos, ¿vale? Al espacio. A veces me enrollo. 5 minutos más. Tenemos esta base compasiva. Los seres humanos tenemos un instinto compasivo porque sin instinto compasivo no podemos sobrevivir. Sin que haya habido alguien que se haya levantado infinitas veces en la noche a cambiarte el pañal, no puedes haber sobrevivido. Somos el infante más frágil. Por eso, la naturaleza muy sabiamente incluyó la compasión como instinto para favorecer la supervivencia de las especies. Si fuésemos tortugas no habría problema, porque tiraríamos 1000 huevos y ya que sobrevive al 1%, ya sobrevive la especie. Pero como somos mamíferos,
y nacemos tan prematuramente en relación a todo lo que se tiene que desarrollar después en nuestro sistema nervioso hasta la adultez, necesitamos de la compasión. Y por eso también las mujeres tienen más compasión y empatía que los hombres. Vienen más preparadas fisiológicamente para despertarse ante el sonido del llanto del bebé. No estamos completamente privados los hombres de compasión, pero somos un poco más duros de entrenar. Entonces tenemos esa compasión instintiva, y esa compasión instintiva tiene una limitante. La limitante es que vamos a sentir esta compasión instintiva hacia nuestros seres queridos, en particular nuestros hijos, también nuestra pareja, amigos, etc. Y se expande un poquito más hacia quienes se parecen a nosotros, a quienes consideramos de nuestro in-group, de nuestro grupo de pertenencia. Entonces, si tú vas con una camiseta del Barça y yo con el Real Madrid, ya, aunque nos parezcamos mucho, eres mi auto. Entonces, no tengo compasión hacia ti. De hecho, puedo tener el deseo de que tengas sufrimiento. ¿Vale? Y es la crueldad, el deseo de infligir sufrimiento. Y esto puede ser gracioso, pero es trágico. La gente se mata por la camiseta que lleva puesta. Entonces, tenemos un cerebro tribal que está enfrentando desafíos globales que nombraba hace un rato. Creo que necesitamos entrenar nuestra compasión desde lo instintivo hacia algo que va más allá de lo instintivo. Y ahí es donde entran las prácticas contemplativas que provienen de distintas tradiciones de sabiduría, no solamente la budista, pero que hacen precisamente esto: tomar lo instintivo y ampliar el círculo de la compasión, de tal manera que podemos desarrollar la compasión hacia quienes son diferentes a nosotros. Tienen otro color de piel, otras creencias religiosas. Incluso podemos llegar a desarrollar compasión hacia nuestros enemigos. Esto no significa no oponernos con toda la fuerza a sus acciones, pero todavía sostener al otro como un ser humano y no como un monstruo. Porque si digo que tú eres un monstruo y que mereces la muerte, ya me convierto en el monstruo que quiero eliminar. Entonces, a ese nivel también la compasión es la respuesta más pragmática frente al sufrimiento, incluso con las personas difíciles. Puedo poner un límite completo y certero a una acción y sostener al otro como un ser humano que, tal como yo, desea ser feliz y está libre del sufrimiento y que está completamente confundido, tal como yo, acerca de cómo diablos se consigue eso. Esa es nuestra humanidad compartida. ¿Vale? Entonces, han surgido los últimos 5 o 7 años de entrenamiento en la compasión. Nombré ya el de Stanford, pero no es el único. Acá en Valencia tienen ustedes la suerte de tener un colega muy bien formado que se llama Edgar González, que enseña un programa precioso que se llama Cognitively Based Compassion Training, CBCT, que es algo así como entrenamiento de la compasión de base cognitiva, ¿no? Que también es un protocolo validado, ¿no? Y que colabora con los amigos de Elephant Plena, que ofrecen formación en mindfulness y compasión acá localmente. Eso es muy bueno, muy bueno. Está ese programa, está el programa también de Mindful Self-Compassion o de Mindfulness y Autocompasión, un programa desarrollado por Christine Neff y Chris Kermer, donde el foco está en precisamente cultivar mindfulness y una relación más compasiva con mi propio sufrimiento. La mayoría de nosotros tenemos a una persona muy difícil con quien trabajar, y esa persona difícil es uno mismo. Incluso más difícil que los enemigos, más difícil que Trump, el autocrítico, el crítico interno que te está comentando constantemente qué mal lo has hecho, ¿no? Y qué vergüenza debes sentir de ser quien eres. Muchos de nosotros tenemos eso, sobre todo quienes vivimos en sociedades postindustriales donde la competitividad es parte del juego. Para tener un pedazo de la torta del pastel que se reparte, estamos todos muy sobreexigidos y tratando de sobresalir, y eso va con un tremendo crítico. Si le sumamos a eso la publicidad que nos entra por todos los orificios del cuerpo, que te dice que no eres suficiente, que tienes que comprarte el próximo auto para ser realmente hombre, ¿no? Tener este móvil porque el tuyo de hace 6 meses ya pasó de moda, te está transmitiendo constantemente un sentido de inadecuación. Entonces, con la autocompasión desarrollamos un sentido de amabilidad hacia nuestro propio sufrimiento. Y así como han surgido estos protocolos muy recientes, hace 5 o 7 años se están investigando, los estamos investigando acá en España, en Chile, en otras partes. También se ha desarrollado lo que es la terapia central de la compasión, que es un enfoque que, a diferencia de los protocolos que nombré antes, es un enfoque clínico.
para trabajar con pacientes desde una terapia que se focaliza en la compasión. Y es una terapia especialmente útil para personas que tienen altos niveles de autocrítica y vergüenza, shame. Personas que se sienten profundamente inadecuadas. Entonces este protocolo, este tipo de terapia ha mostrado ser útil con personas con trastornos alimentarios, con trastorno de personalidad, con daño orgánico, con depresión, con ansiedad, etc. Entonces, quienes tengan curiosidad sobre ese tipo de terapia, el autor es Paul Gilbert, que ha venido a Valencia un par de veces, y hay un libro que está traducido al español que se llama Terapia Centrada a la Compasión, un tipo de terapia muy interesante. Entonces, voy a ir cerrando para abrir a las preguntas o diálogo. La compasión es un instinto, pero es entrenable más allá del instinto. Es importante entrenarla porque estamos enfrentando desafíos globales con una mente tribal. Pero nuestra mente y nuestro cerebro es plástico, es decir, es entrenable no solamente a través de meditación, sino que de muchas otras tecnologías donde podemos ir ampliando esta mentalidad tribal hacia una posibilidad de ser ciudadanos que realmente nos interesamos por el bienestar de otros que no se parecen a mí o que están fuera de mi frontera. Entonces, está esa promesa de cambio, pero nadie puede hacer el cambio por ti. Cada uno necesita generar en sí mismo la motivación de buscar las herramientas y de entrenarse para poder lidiar mejor con este cerebro complicado que tenemos. Así que, viva la compasión y quedo abierto a vuestros comentarios y preguntas. Yo te quería preguntar, mindfulness y compasión. Habla más fuerte para que te escuchen. Mindfulness y compasión son una misma rama o una depende del otro o son completamente diferentes. Porque yo veo que para trabajar la compasión tendría que tener una introducción en el mindfulness, ¿no? Sí, de hecho en el programa de entrenamiento en la compasión partimos por mindfulness. Porque necesitamos desarrollar ese aspecto de la conciencia no enjuiciadora de la experiencia para poder ver el sufrimiento. Entonces, no son la misma cosa. Mindfulness ayuda a desarrollar la compasión, pero lo que hemos visto con investigaciones preliminares que no basta entrenar mindfulness para desarrollar la compasión. ¿Tienen que ir de la mano? Ajá. Sí. Tal como la empatía. La empatía es una cualidad que se puede entrenar, se puede expandir la empatía, y la empatía es como un precursor de la compasión, pero en sí misma no es suficiente para desarrollar la compasión. Yo puedo ser muy empático contigo porque lo que quiero es venderte zapatos, por ejemplo. Entonces sé cómo hablarte para que me compres los zapatos que tengo ahí para vender. La empatía es neutra, éticamente. Me permite entenderte, tus intenciones, tus emociones. Entonces decimos que mindfulness es un precursor de la compasión, la empatía es un precursor de la compasión. Y en esa línea, ¿se puede hablar de compasión en ausencia de sufrimiento? ¿Van de la mano? ¿El altruismo sería una especie de compasión en ausencia de sufrimiento? ¿Sería entrenable también? ¿No hace falta sufrir para preocuparte no hace falta preocupar por los demás solo si sufren? En una situación neutra, ¿cómo puedo también aportar? No sé si... Sí, es muy buena pregunta y es un lío. Porque... hay un poco igual. No, está bueno. No, está muy bien la pregunta. Depende de quién lo defina. Pero, a ver, la compasión en general, y eso es bastante aceptado, se entiende como la respuesta al sufrimiento. Pero usualmente se presenta como una cualidad que está acompañada por otras cualidades. Por ejemplo, en el contexto budista, se habla del amor, de la alegría y de la ecuanimidad como otros factores que están en el mismo vecindario que la compasión. Básicamente, hay de hecho hay una palabra en tibetano que no me puedo acordar cuál es, que denota este corazón amable. Es como una bondad
¿no? Como un interés por el bienestar de lo otro. Y este interés, esta semilla, se puede expresar como amor cuando se focaliza como en el deseo de que los seres sean felices. ¿Vale? Si yo tengo amor por ti, yo lo que quiero es que tú seas feliz, que hagas una linda vida, que te desarrolles en todo tu potencial, ¿cierto? Pero si esta misma energía se encuentra con tu sufrimiento, a eso le llamamos compasión, que es el deseo de que tu sufrimiento disminuya. ¿Y cómo puedo ayudar a que disminuya ese sufrimiento? También se puede manifestar como alegría empática. Si es que a ti te va bien, si tienes éxito, si estás sano, yo puedo alegrarme empáticamente de ello. Entonces, estos tres elementos, la alegría, el amor y la compasión, usualmente se enseñan sobre una base de ecuanimidad. Porque la ecuanimidad evita el aferramiento a los resultados, a que las cosas tienen que salir de determinada manera y meterse con ello. Entonces, mindfulness nos ayuda con esa espaciosidad ecuánime, de no aferramiento, desde la cual poder cultivar el amor, la compasión y la alegría empática. Y el altruismo muchas veces se define como el componente conductual del amor y de la compasión. Es decir, un gesto altruista es hacer algo por el otro desinteresadamente. Puede ser en presencia o no de sufrimiento, pero es como un componente más conductual, un hacer. Hay un libro muy bueno que está en español que se llama En defensa del altruismo, escrito por Matthew Ricard, que es un biólogo molecular y lama, un budista tibetano, que es un libraco precioso que explora en profundidad estos temas. ¿Quieres moderar? Hay un hermano ahí hace tiempo levantado. Vale. Yo tengo, espero que se planteártelo bien porque no lo tengo claro en la cabeza, pero se me ha ido ocurriendo según hablabas. Y has hablado, ¿no?, de que tenemos un cerebro tribal, o que muchas emociones, ¿no?, y sentimientos pues, tienen una función tribal, ¿no?, como primitiva, entiendo yo, en el sentido de que pues, en la tribu tienen una función súper clara, ¿no?, como la compasión o el altruismo, que en pequeñas comunidades de hace mucho tiempo, ¿no?, como que está más clara sentir eso, tiene más cabida, y se me ocurre. Claro, ahora ha pasado un montón de tiempo desde que vivíamos así, y somos muchísima gente, o sea, esta idea de que alguien que vivía en la tribu, pues las personas que yo veo hoy aquí en esta sala, era muchísimas más de las que una persona podía ver en la tribu. Y pienso, o sea, ¿hasta qué punto es sostenible el altruismo, la compasión, ¿no?, el compartir, la empatía con el sufrimiento ajeno? Porque luego te pones a lo mejor a ver las noticias mismo, aunque las noticias sean el peor ejemplo de información humanitaria, por así decirlo, de que te tiren problemas sociales, pero cuando te puedes analizar, ¿no?, o analizar o a ver sobre los problemas sociales, yo pienso, ¿eso es sostenible? La compasión, el altruismo, o leí hace tiempo que no es sostenible, ¿no?, que ni siquiera puedes sentir empatía por alguien que no conoces, no lo sé, te lo planteo. Okay. Y que la religión era un sistema de integrar estas emociones, estos sentimientos, estas conductas, estas cogniciones sobre el altruismo y la compasión, pues en tu conducta para no tener que vivir pues atestado, sobreexpuesto, pues eso, con muchísima empatía hacia el sufrimiento ajeno. No sé si entendí lo que quiero plantear, porque yo tampoco lo tenía bien claro. Básicamente. ¿Y hay alguna pregunta en lo que dices? Sí, que es sostenible. Ok, vale. La religión puede ser un sistema para integrar eso, porque hablas de prácticas meditativas budistas que sí que hacen eso, ¿no? Entonces eso me ocurre. Sí. Ellos no pensarían ya en el sufrimiento global, ¿no? Pero la religión es un sistema para integrar estas cosas, es sostenible, vale. La empatía, el altruismo así global. Ok, primero, cuando hablamos de prácticas contemplativas no estamos hablando de religión, ¿vale?, sino que estamos hablando de procesos psicológicos entrenables que se pueden entrenar independientemente de un contexto religioso. O sea,
Se puede expandir la empatía más allá de sus límites naturales y la compasión. Sí se puede, porque tenemos evidencia de que eso es posible hacer. Por ejemplo, antes a después de hacer un programa de compasión, las personas son más empáticas con personas que no pertenecen a su in-group, a su grupo. Incluso esto se ha hecho con niños preescolares de 4 o 5 años, antes de un entrenamiento en mindfulness y amabilidad. Esto se hizo en la Universidad de Wisconsin. Antes del entrenamiento les dan una cantidad de pegatinas y se las tienen que dar a un amigo, a un niño desconocido, a un niño que es pesado o a un niño que está enfermo. Antes del entrenamiento el niño se lo da casi todo a su amigo y casi nada de los demás. Después del entrenamiento el niño distribuye mucho más equitativamente sus pegatinas. O sea, justamente en la edad donde empieza a forjarse esta mente más tribal, es posible intervenir. Es decir, actualmente no hay duda realmente de que es posible entrenar la empatía y la compasión, ¿vale? Eso está fuera de duda. Ahora, se puede entrenar globalmente. En el entrenamiento en compasión, en las etapas finales, eso es lo que apuntamos. Partimos con los seres queridos, a lo cual le llamamos la semilla de la compasión, porque es lo que nos es dado por naturaleza, pero desde los seres queridos, luego pasamos a las personas neutras, efectivamente, que no me caen bien ni mal, luego hacia las personas difíciles y luego hacia la humanidad, ¿no? Pero esto no implica que vas a andar por el mundo dando todo tu dinero o abrazando a todas las personas, porque eso sí que es insostenible. Lo que queremos a través del entrenamiento es poder considerar que aunque no voy a ser muy cercano a ti, aunque no nos vamos a ir de tapas quizás en ningún momento, igual te puedo considerar como ser humano que tal como yo desea ser feliz y estar libre del sufrimiento. Y esa visión es profundamente importante hoy en día por nuestra naturaleza interconectada. Hoy día no nos puede ser completamente indiferente lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, porque sabemos que nos va a afectar de vuelta, o lo que pasa en China, o lo que pasa en cualquier otra parte en realidad. Entonces, hay una parte de nosotros que puede aprender que nuestro propio bienestar depende de que los otros también puedan estar bien. Por ejemplo, sería natural hipotetizar que en esta crisis de inmigrantes, si el inmigrante son deshumanizados, son maltratados, no son acogidos, eso es un caldo de cultivo para muchísimo sufrimiento que nos va a explotar en la cara, por ejemplo. Entonces, es cierto que hace muchísimo tiempo vivíamos en tribu, pero muchísimo tiempo para una vida humana, en realidad, para cómo cambia el sistema nervioso a través de la evolución, es nada de tiempo. No hemos pasado el 95% de nuestra historia evolutiva viviendo en grupos muy pequeños. Entonces, nuestro sistema nervioso todavía no cambia para adaptarse al tipo de condiciones que tenemos actualmente. Y yéndonos un poco, como se dice en Chile, en la volá, creo que estas prácticas pueden ir modificando nuestro sistema nervioso poco a poco, porque ciertos estados, si uno los repite, se van transformando en estructuras. Y cuando las estructuras, la evolución dice, esto está siendo útil para la supervivencia, lo empieza a propagar a través de la transmisión genética. Entonces los meditadores de hoy un poco están apoyando ese tipo de transformación. Los que son altruistas y compasivos hoy están moviendo la evolución en ese sentido. Y es importante porque tenemos tanta capacidad para el amor y la compasión como la tenemos para el odio y para la crueldad. Los seres humanos no somos ni esencialmente buenos ni esencialmente malos. Y ahí me alejo un poquito del budismo, ¿no? Que habla de la bondad básica. Yo creo que somos una mezcla, ¿no? De ángeles y demonios, y lo que surge de nosotros y de nuestras sociedades son las semillas que más regamos y nutrimos. Y ahí está el tema de la responsabilidad. Y ya, o sea, es que hay otras personas. ¿vale? Sobre lo mismo. Si quieres después. Vale.
Por aquí había otras manos. Bueno, primero agradecerte la preciosidad de charla y de herramienta que estás introduciendo. Y por otra parte era simplemente referentar algo que has comentado, y no tanto en la tradición tibetana, sino en la tradición Pali, que también es una tradición budista, está el concepto de Anukampa, que literalmente significa, Kampa sería ser movido y Anu en respuesta a otros. Entonces ese es el estado preliminar para poder sentir compasión o alegría compartida, por ejemplo. Entonces me gusta mucho el concepto y me ha gustado mucho lo que has comentado de la tradición bíblica, de ese, como has dicho, el mover de las entrañas, ¿no?, que puede sentir una persona ante el sufrimiento de otro, o Dios en este caso, porque es bastante parecido. Y por otra parte, la estructura esencial se corresponde con nuestro modelo psicológico occidental. Por una parte estaría la empatía y por otra parte la respuesta a esa empatía. Genial. Entonces ahora también podemos decir, tengo un poco de Anukampa en este momento. Gracias. Yo también te quiero dar las gracias por tu conferencia, porque estés aquí, por compartir de una manera tan sencilla y al mismo tiempo tan seria todo lo que nos han estado transmitiendo. Y también solamente corroborar una cosa, incluso corregirte. Dices que en España, en la universidad, hay poco trabajo personal en los estudiantes de psicología. No hay ninguno. Ninguno. Era mi impresión, pero no quería decirlo así. Ninguno. Yo estoy hablando de psicología, que es lo que conozco, y me parece una aberración. O sea, no venimos aquí a quejarnos, pero somos bastantes como para saber que entre los que estamos aquí podemos hacer fuerza y empujar en la dirección que sea para que eso termine. ¿Ves? Ahí está la compasión. Ves un sufrimiento y en vez de hundirte y decir, no se hace nada. Esta semilla, ¿no? Estar juntos en esta sala, no sé cuánta gente habrá acá, pero es bastante. Y gente interesada, ¿no? No le están... O le están dando créditos a todos. Vale. No tiene lo último. Entonces, genial. Son semillas, ¿no? Y en realidad lo único que podemos hacer siempre es sembrar semillas y organizarnos para que esas semillas puedan ser cuidadas y surgir como plantitas. Entonces, yo creo que se viene una organización de la psicología, la psicología creo yo, de las ramas más conservadoras. O sea, vamos como 100 años detrás de los físicos, creo yo. Entonces, necesitamos movilizar esta intención y coordinarnos, y hacer este tipo de encuentro es un muy buen punto de comienzo. Así que gracias de nuevo a ustedes por la iniciativa. Una jugada, una buena jugada. Y yo como paciente, yo sí que puedo, como paciente que he sufrido y sigo sufriendo, no he encontrado ayuda psicológica desde los 24 años que empecé a tratarme mi ansiedad y un trastorno obsesivo que tenía. No encontré ayuda, eso fue en el año 88 hasta el año 2000, que encontré una buena psicóloga, era chilena, María José Carranza. Por eso. Ella me contó que había estado viajando, aprendiendo de los chamanes, su cultura, toda la información que ella recopiló, era aprendiendo por su cuenta, y ella sí que me aportó una gran ayuda. Utilizó también la sofrología, la hipnosis, para sacar en sí el tema en concreto, porque yo sufría esa ansiedad crónica. Aún sigo llevándola, pero ahora soy consciente de ella, y gracias a Edgar en el IVO, que soy paciente también del IVO, pues me ha aportado una gran ayuda, grandísima, porque ahora sé manejarme con mis pensamientos y esas emociones. Pero sigo estando ahí porque yo deseo quitarme, digamos, ese sufrimiento que me queda. Y ese sufrimiento es una pregunta que te quiero hacer. Cuando, por ejemplo, de niña, si yo de niña lloraba y mi madre no me calmaba, yo siento todavía, yo la llamo por la mañana cuando me despierto, mamá, mamá, porque a mí no me calmaba. Yo lo digo aquí en común para todos, pero eso es lo que estoy buscando, esa ayuda que no la acabo yo porque está ahí en la mente. Entonces seguiré buscando ayuda. Pero el tema ese de que cuando la mamá no te calma, ¿qué ocurre? Vale. Cuando la mamá no calma, ¿qué ocurre? Tremendo tema, ¿no? Pero
A ver, básicamente, y muy breve, muy resumido, cuando la mamá calma nuestro llanto, voy internalizando un modelo de cómo calmarme a mí mismo frente a mi propia angustia. Entonces, a través de los millones de interacciones entre el bebé y la figura que lo cuida, el bebé va internalizando una voz y una manera de sostener mi propio agobio. Entonces, de alguna manera, la mamá le presta al bebé una parte de su cerebro que todavía no está desarrollada en el bebé para regular hacia abajo la desregulación emocional. Entonces, activa el sistema de calma en el bebé, utilizando su propia capacidad de no desbordarse por el llanto del bebé y poder estar ahí sosteniendo hasta que pase con cariño. Entonces, si eso se repite muchas veces, el niño o niña va aprendiendo poco a poco a poder autorregularse frente a momentos de angustia y de estrés. Cuando eso falla, y falla en bastante, un tercio de la población más o menos, falla ese sistema. La mamá o el papá o quien estaba ahí no pudo ofrecer ese tipo de contención. Entonces, se vuelve un poco más cuesta arriba el proceso de la regulación emocional y es más fácil generar ansiedad o depresión o otros síntomas. ¿Vale? La buena noticia es que, a diferencia de lo que se creía hace 20 años, nuestro cerebro cambia en relación a la experiencia y a eso se le llama neuroplasticidad. Entonces, cuando hacemos prácticas de mindfulness o de compasión, como estaba haciendo en el libro, lo que estás haciendo es ofrecerte a ti misma el tipo de maternaje que no recibiste. Y eso es muy bonito y es efectivo, o sea, funciona. Uno poco a poco puede convertirse en el papá que uno no tuvo o en la mamá que uno no tuvo y poder ayudarse a uno a calmarse con la ayuda de un grupo o de un buen terapeuta o de un buen instructor de estas prácticas. Entonces, poco a poco uno aprende a activar el propio sistema de calma y afiliación a través de la práctica de mindfulness y compasión. Me alegro que has encontrado ayuda en esta. Gracias por compartir, muy valioso. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Solo una cosa más, a las 7... Estoy pidiendo cabrones. A las 7 Gonzalo presenta su libro, un libro en la Universidad de Almería Andreta, que está en la calle Prado Este. Bueno, todos invitados ahí un poco porque Almería es muy pequeñita, pero si queréis ir ahí a volver a verlo o conocer a alguien que le pueda interesar, estaremos todos ahí. Y quien quiera estar en contacto, tengo un blog que se llama Cultivar la Mente, cultivarlamente.com, y ahí hay artículos y cómo estar en contacto. Muchas gracias por estar hoy día. Gracias.